¿Por qué Kim Kardashian defiende a los tristemente famosos hermanos Menéndez? Exponemos sus argumentos. En abril de 2019, cuando Kim Kardashian anunció que iba a estudiar Derecho, siguiendo la estela de su padre, el abogado Robert Kardashian. Defensor, entre otros de O.J. Simpson, Eric y Lali Menéndez ya llevaban en prisión casi 30 años por el asesinato, la noche del 20 de agosto de 1989. De sus padres. Este caso, para muchos el parricidio más mediático de las últimas décadas, ha vuelto a la actualidad tras el éxito de la serie Monstruos de Ryan Murphy, donde Javier Bardem se pone en la piel de José Menéndez, el todopoderoso productor musical, de origen cubano, que amasó una fortuna de $14 millones, pero al que sus hijos temían y aborrecían hasta tal extremo que no temblaron a la hora de dispararle a quemarropa en su propia casa. Este caso está ahora mismo de actualidad no solo por la serie y el documental, que se estrena este 7 de octubre, sino por la aparición de nuevas pruebas que han provocado que la Fiscalía de Los Ángeles acceda a una revisión del caso, tal y como anunciaron el pasado día 3. Al parecer, Eric habría mandado una carta a un familiar, un primo llamado Andy Cano, a finales de los 80, en la que detallaba los abusos y el maltrato que recibía de su progenitor. No se sabe bien cómo, esta carta ha aparecido 3 décadas después de los hechos y ha provocado que la justicia se plantee una revisión de la pena. He estado tratando de evitar a papás, se lee en la misiva. Todavía está pasando, Andy, pero es peor para mí ahora. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar. Y me está enloqueciendo. Cada noche me quedo despierto pensando que va a entrar. Necesito sacar eso de mi mente. En este contexto es en el que Kim Kardashian, que finalizó sus estudios en 2023, después de suspender 3 veces un difícil examen para titularse, ha escrito un texto para NBC News argumentando el por qué debería liberarse a los hermanos Menéndez, quienes permanecen en prisión desde que fueron declarados culpables, en 1996. Para Kim, Eric y Lali no son monstruos, y señala que cuando fueron condenados no existía la conciencia que hay hoy en día, sobre el trauma que sobrellevan las víctimas masculinas de abusos sexuales. Por otro lado, el duro testimonio de Roy Rosselló, ex integrante del famoso grupo Menudo, parece reforzar la imagen de que el verdadero monstruo de esta historia bien podía ser el propio José Menéndez. En 1983, cuando era vicepresidente ejecutivo de la compañía discográfica RCA, impulsó el éxito de Menudo. Pues bien, en un documental estrenado el año pasado, Menéndez más Menudo, Boys Betrayed, Roy Rosselló aparecía en escena señalando a Menéndez en una fotografía y asegurando: "Este es el hombre que me violó". Remontémonos unos años. José Menéndez pertenecía a ese tipo de hombres hechos a sí mismos. Nacido en La Habana, en 1944, sus padres le enviaron a estudiar a Estados Unidos tras la Revolución Cubana. Gracias a sus dotes como nadador, obtuvo una beca atlética para la Universidad del Sur de Illinois. Allí conoció a Mary Louise Kitty Anderson, y se casaron cuando él tenía 19 años y ella, 21. El golpe definitivo para capturar a Lyle y Eric no vino por las finanzas, sino porque Eric le había revelado a su psiquiatra lo que habían hecho. Como dato aún más escabroso, semanas antes de ser asesinada por sus hijos, Kitty le había manifestado a su terapeuta que temía que sus hijos fueran sociópatas. Tristemente, ellos se ensañaron especialmente con ella. El por qué lo hicieron así, aún sigue siendo una incógnita. Aunque ellos han dejado vislumbrar que ella conocía todas las aberraciones que cometía José Menéndez contra ellos.
y que Kitty se mostraba absolutamente indiferente al respecto. Judalon Smythe, amante del psiquiatra de Eric, acudió a la policía y confesó que el menor de los hijos de José y Kitty Menéndez había confirmado su crimen y que lo tenían grabado. Al parecer, antes de este hecho, Lyle había amenazado al psiquiatra. La ley permite romper la cláusula de confidencialidad entre médico y paciente si el paciente o su entorno pone en peligro al terapeuta o a terceros. El asunto es que Judalon Smythe se convirtió en un testigo clave para proceder a la detención y condena de los hermanos Menéndez. El 8 de diciembre de 1992, el Gran Jurado de Los Ángeles acusó formalmente a Lyle y Eric de asesinato en primer grado. A partir de ahí se desató la locura de quienes se posicionaban a favor de los hermanos Menéndez de inmediato. La defensa buscó mitigar la pena revelando los malos tratos y abusos sexuales que ambos muchachos habían sufrido por parte de su progenitor y los que alegaban que el objetivo de los hermanos había sido heredar la fortuna familiar. En 1993, se anuló el proceso porque el jurado fue incapaz de decantarse por la teoría de la defensa propia ante la violencia paterna o por la de la fiscalía. Sin embargo, en 1996 volvió a celebrarse el juicio, esta vez con el juez Stanley Weisberg, y sin cámaras en la sala del tribunal. En este segundo juicio, fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua. Lyle tiene en la actualidad 56 años y su hermano, 53. Desde 2018, cumplen condena juntos en el Centro Correccional Richard J. Donovan, en San Diego. Aunque estuvieron 20 años sin verse, en prisiones distintas, estando encarcelados, ambos se han casado. Lyle con Rebecca Ned, en 2003, y Eric en 1997, con Tammy Sakoma. Esta última junto a la hija que tuvo con Eric, Talia, se han convertido en las defensoras más firmes de los hermanos Menéndez. Y quienes están usando las redes sociales para crear una ola de empatía hacia ellos. Estoy rezando, compartió Talia recientemente, para que el fiscal y el juez tengan compasión, no solo por lo que mi padre y mi tío sufrieron, sino también por el hecho de que todos nosotros, la familia, los queremos en casa. Por su parte, los dos hermanos han empleado su tiempo en prisión para especializarse en el apoyo a reclusos víctimas de abusos en la infancia y en la reforma penitenciaria. Ninguno ha quedado satisfecho ni conforme en cómo ha reflejado Monstruos su historia. Pero quizá ahora tengan cosas más importantes en las que pensar. Desde que el fiscal del distrito, George Ascon, indicara en una rueda de prensa que existe una obligación moral y ética de revisar las nuevas pruebas presentadas por los abogados, tienen ciertas esperanzas de que se reduzca su pena. Kim Kardashian, involucrada en la reforma penitenciaria, apoya su liberalización. Como dijo cuando aprobó uno de los exámenes más difíciles de la carrera: sé que mi padre estaría muy orgulloso de mí, y que le sorprendería saber que esta es mi nueva vocación.